Bien, en este momento nos acompaña en nuestros estudios el señor Ignacio Carrión Richardson, quien es presidente del colectivo Emergencia. La pregunta que usted se está haciendo es igual que la que me estoy haciendo yo. ¿Qué es el colectivo Emergencia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Samuel. Bueno, el colectivo Civil Emergencia es una asociación civil que tiene como finalidad principal supervisar que los servicios de salud que se prestan en los hospitales públicos del país se brinden de manera eficiente. El sector salud, todos sabemos, está sobrediagnosticado, ¿no? Ya todos sabemos cuáles son los problemas del sector. ¿De qué ¿no? adolece? Así es, la dolencia del sistema son notorias. Por ejemplo, la enorme dificultad que tienen las personas con menos recursos de acceder a algún tipo de aseguramiento, o la ineficiencia en la gestión del gasto presupuestario que se le asigna, etc. Pero quizá a todas estas dolencias, sumada a la precariedad del empleo también, que es algo que no se dice mucho, y la mala distribución de los recursos humanos, es el tema del maltrato. Por eso nuestro eslogan dice: el buen trato no cuesta. ¿No? Quizá todas estas dolencias que anteriormente te he mencionado son, digamos, de obligación del gobierno. Pero yo creo que como sociedad civil sí nos corresponde hacer algo, podemos hacer algo más respecto al buen trato, porque el maltrato no supone únicamente la mala actitud que pueda tener un médico, un técnico, un enfermero con el usuario, sino, por ejemplo, cuando los asegurados y no asegurados no están siendo atendidos dignamente, o no están recibiendo una prestación de salud de calidad, están siendo maltratados. Y eso es principalmente por un tema de gestión. Entonces, justamente por eso nace nuestro colectivo. Básicamente, algunos podrían entender como que son los fiscalizadores de la salud. Así es, tú lo has dicho de manera muy precisa. Lo que nosotros queremos es fiscalizar que los servicios de salud que se brinden en los hospitales públicos del país se brinden de manera eficiente. ¿Por qué te menciono el tema de la gestión? Que para nosotros es tan importante, porque tú lo debes haber escuchado y todo el mundo escucha en radio, en televisión: hemos construido 13, 15, 20, 50 hospitales. Bueno, quizá en los 90... Como infraestructura está bien, y está visto ahí, ¿no es cierto? Claro, pero seguro. El servicio es el problema. Exacto, porque, mira, quizá al inicio de los 90 teníamos que desarrollo es igual a cemento. Perfecto. Exacto. Pero hoy en día, el modelo eficiente de gestión pública es acercar eficientemente los servicios del Estado a la gente para crear prestaciones sociales con calidad. Ahora, esto se me ocurre porque estamos conversando de este tema y muchos dirán: falta una cuestión gerencial, pero yo me iría mucho más arriba. La salud debe ser manejada de una manera corporativa, ¿no es cierto? Porque los grandes países lo hacen así. Y no hay ninguna diferencia, porque tenemos infraestructura, como tú lo estás diciendo, pero ¿por qué no progresamos en cuestión de trato y servicio, que es lo que más afecta? Y cuando uno acude a un hospital, acude pues con toda esa carga emocional, porque uno no acude al hospital porque está de buen humor. A pasear. Uno acude, o a pasear, como tú dices, uno acude porque tiene una necesidad, y esa necesidad de salud no la pasa bien emocionalmente uno. Entonces, de pronto recibe todas estas descripciones que cada uno de nuestros televidentes conocen y dice: ¿en qué estamos? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿En qué estamos? Esto pasa por un tema de gestión, como te digo. Debería, por ejemplo, generarse incentivos que fomenten el buen trato al paciente. Lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, es realizar encuestas semestrales con organizaciones de pacientes y personas individuales para saber un poco y determinar un poco cuáles son las áreas más necesitadas para la red de pacientes y personas individuales, y un poco atacar el problema. Se puede hacer, como tú dices, de repente otras alternativas, como por ejemplo alianzas estratégicas con algunos médicos para realizar campañas de atención gratuita en determinadas áreas. Incluso talleres de capacitación en general, no únicamente para que los pacientes sepan, conozcan sus derechos y sepan a quiénes recurrir. Pasa por eso también, ¿no? Pero por supuesto, una pasa por falta eso. de conocimiento de los derechos. Así es. Y además, te lo comento de manera personal, después de yo haber vivido más de una década fuera del Perú, lo que me doy cuenta hoy en día al volver es que no solamente no se conocen los derechos, sino que nos da miedo de hacer que se cumplan nuestros derechos. ¿Por qué pasa eso? Porque los canales formales para procesar las demandas son muy débiles. Exacto, y esa era mi pregunta. La gran pregunta es también: ¿con quién me quejo? Así ¿O es. quién escucha mi queja? Porque tiene que el defensor del asegurado en salud es un funcionario de salud.
por ejemplo. Que está del otro lado, ¿no es cierto? Que no está de nuestro lado. Pero por supuesto, ¿no? Entonces, para empezar por ahí nomás, ya estamos mal, ¿no? Claro. Entonces, y como te decía, no únicamente una capacitación para los usuarios de los servicios de salud, para que conozcan sus derechos, sino también dentro de las instituciones. ¿Quién, por ejemplo, debería manejar esta área de quejas, sugerencias dentro de las instituciones de salud? Bueno, ¿Un civil? podría ser, pero por supuesto, es la idea. Es decir, nosotros como colectivo civil, lo que queremos justamente es eso, ser una suerte de canalizador de procesamiento de las demandas. Y sobre todo, tú has dicho algo muy importante, ¿con qué me quejo? O sea, es decir, uno no sabe cuál es el superior, el inmediato, las personas que están directamente vinculadas con el servicio que se está prestando para que de alguna manera se puedan tomar las medidas del caso. Y también, por ejemplo, yo quisiera volver al tema un poco de gestión, el tema del gasto. A mí esto me parece muy importante porque, por ejemplo, en el año pasado teníamos que el MINSA tenía un presupuesto de apertura de 3.000 millones. Hasta septiembre, o sea, 9 meses después, únicamente para proyectos de inversión, lo que se llama adquisición de activos no financieros, que en castellano es proyectos de inversión, diagnóstico, etcétera, se había gastado el 6%. Wow, Entonces, de 3.000 millones. Así es. Y sin embargo, hablamos pues de 91, 60% en bienes y servicios, otros gastos. Entonces, ese es un tema netamente de gestión. Entonces, nosotros como colectivo queremos justamente decirles que nosotros podemos exigirles a las autoridades que hagan bien su trabajo, y para eso hemos lanzado una campaña que se llama Adopta un Hospital, ¿no? Adopta un Hospital. Yo te decía esto de la campaña que hemos lanzado, Adopta un Hospital, pues consiste en eso. Todos los días escuchamos en radio decirle a la gente, miren lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá. Bueno, lo que nosotros les hemos dicho, tomémonos un tiempo de nuestro día, 1 hora o 2, vayamos a los hospitales, veamos lo que pasa. Y, por ejemplo, si están tratando bien a la gente, si los están atendiendo rápidamente, si una persona que ha sido citada a las 3 efectivamente es atendida a las 3, o recién están atendiendo a los que citaron a las 10 de la mañana. Y hay personas, figuras públicas, a las cuales yo debo agradecer que se están sumando a esta campaña, por ejemplo, el congresista Isaac Meckler y otros congresistas más, y personas de la sociedad civil también, que algunos jóvenes quieren adoptar el INEM, otros, o sea, los jóvenes también, digamos, ponen el pecho, como se dice, y están ahí cuando se necesita su ayuda, ¿no? Porque el tema de la salud nos afecta a todos. Hace un par de semanas me ocurrió algo muy, muy curioso. Acudí con una de mis hijas al área de emergencia de un hospital de salud. Y lo que me llamó la atención era exactamente en calidad de servicio, cómo es que no se agiliza, es decir, cualquiera se muere en emergencia. Por supuesto. Porque te dan un número y básicamente entiendo yo que dentro del área de emergencia... te preguntan qué tienes. Exacto, exacto, ese es el punto. Puede estar con un derrame Dentro cerebral. del área de emergencia hay niveles de necesidades de emergencia. Algunos están porque de repente se pueden sostener, pueden llegar caminando al consultorio, ¿no es cierto?, de emergencia o al doctor, en ese caso que está en servicio. Pero hay otros que necesitan ser metidos inmediatamente. Pero no, te dicen, su número es el 8 y recién estamos en el 1, así que tiene que esperar los otros 7. Así es. Y era una cuestión así de mirar al cielo y decir, ¿pero qué está pasando? Pero por supuesto. Y eso es gestión, por supuesto. Así es gestión, es tan simple como eso, es gestión. Pero ¿por qué se complica? ¿Por qué se complica el administrador de esa área, de ese hospital? ¿Por qué la hace tan difícil? Habría que ver por qué desde hace tantos años es lo mismo, porque yo quiero dejar una cosa en clara, esto no va contra Exacto, no es hacerle cargamontón a nadie, ¿no? Sino es encontrar una solución. Y eso es lo que estamos discutiendo. Porque efectivamente, como tú dices, estas personas, quienes están administrando los servicios públicos de salud hoy en día, no saben gestionar, no saben gerenciar. Tenemos, por ejemplo, y lo puedo decir con nombres, por ejemplo, el Hospital María Auxiliadora, personas enfermas con este clima, de las 2 de la mañana haciendo cola para que le den la medicina o le den un cupo para que los atiendan a 3 o 4 meses después de 6 o 7 horas de estar en una cola o estar en el hospital. Entonces, problemas como esos, o un paciente de leucemia mieloide, por ejemplo, que tiene que esperar 2 o 3 semanas para que les dé su medicina. Son personas que se están muriendo. Claro, y los resultados no llegan finalmente a verse porque
Claro, hay un superávit de infraestructura, pero si no estamos brindando el servicio, de nada sirve, ¿no es cierto? Es como que estamos haciendo algo por gusto. ¿Cómo se diría? Un castillo de naipes. Un elefante blanco. Un elefante blanco, ¿no? O sea, tenemos aseguramiento universal, se ha lanzado, pues no hay Panadol en el hospital militar. El tema es muy delicado y creemos, y como sociedad civil en verdad, y te lo digo, que esta asociación se funda justamente porque muchas de las personas que lo conformamos hemos padecido directamente con familiares el problema de la salud, y creemos que ya debe haber cambios radicales, ¿no?